Mañana contacto en vivo con Pamela Giles, que es candidata al Congreso. Lo vamos a comentar acá en la 92.9. Hola Pamela, buenos días. Con continuidad para ir con ella. Diario Clave. Suplementos. ¿Cómo te va, Pamela? ¿Cómo está Nicolás? ¿Cómo está Cristian? Hola, hola, un gusto. Hola, aquí estamos, despertando temprano, hago desayuno mientras hablo con ustedes, pero como mujer estoy muy concentrada en ambas tareas. Pero... Así que... Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué no su pareja está en este momento ejecutando esta labor? Mira, única y exclusivamente porque está en la ducha. Pero... Entonces yo... Pero eso no es tan progre, ¿ah? Tenemos a Pamela Giles haciendo desayuno familiar en vez de que el marido se ponga. Concretamente estoy aquí calentando una mamadera. Claro. Pero puedo hablarles de alta política al mismo tiempo. No, claro. Oye, Pamela, se lanza por un cupo parlamentario en el Distrito 12, distrito compuesto por La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Ha sido crítica con el PC, en especial con el rol de Camila Vallejo, lo que por lo menos si uno agarra internet toma. Pero quisiera partir de una declaración que es que en el Parlamento no hay nadie en quien confiar, que fue tu última declaración. ¿Es tan así? ¿No hay nadie en quien confiar? Bueno, evidentemente yo creo que hay tres excepciones que son los parlamentarios nuestros del Frente Amplio, y no lo digo simplemente porque sean de mi propio conglomerado, sino que básicamente porque efectivamente han tenido un comportamiento distinto. Una vez más, en este lío de los copy-paste, ninguno de ellos tres tiene estudios, informes de sala que hayan sido cuestionados, ¿ya? Y recordemos que la investigación en el Congreso lleva harto tiempo, en realidad, desde mayo concretamente, al menos la entrega de los documentos. Entonces yo creo que salvo esas tres personas, lo que está pasando es que cada vez que se descubre una nueva situación, no hay en quien confiar. Y cuando hablamos de no hay nadie en quien confiar, ¿qué es lo que debe hacer el Congreso para arreglar esta situación? A ver, mira, Nicolás, primero yo te quiero comentar, a propósito de lo que tú decías del distrito, que ¿te acuerdas, ustedes dos en realidad, ¿se acuerdan que en los Juegos del Hambre el distrito es el 12? Claro, sí. O sea, ahí hay una pelea monumental. Se los quería recordar como una cita cinéfila nomás, ¿ya? Tú me preguntabas, ¿qué, perdona? No, ¿cómo se arregla una situación de desconfianza tal que, es verdad, la encuesta la dan como hecha? Sí, las encuestas dicen que el 80% de los ciudadanos rechazan al Senado y al Parlamento, o sea, es la institución que tiene la cifra de rechazo más alta del país. Por eso te pregunto, ¿tú qué quieres entrar? ¿Cómo lo solucionarías? Yo creo que la única manera real, de fondo, es la manera que han estado exigiendo los ciudadanos hace muchos años, que es que se vayan todos. Imaginar una situación primero en que a estas alturas, con ese nivel de rechazo, yo creo que la gente tiene que pensar muy bien por quién vota en la próxima elección, que es una elección decisiva. Y de verdad yo creo que no deberíamos reelegir parlamentarios. Esa es una primera cosa. Que tampoco he visto a ninguna fuerza política plantearlo con esa decisión. En definitiva, todo el cambio de legislación que se hizo da cuenta de una reiteración de lo mismo, que es esta defensa corporativa, ¿cierto? Que se ve también, por ejemplo, en el copia y pega, se ve exageradamente con Alejandro Guillé, pero que también se ve en este otro tipo de cosas, es decir, una legislación que permita que se perpetúen en el poder estas personas. Y como yo creo que de verdad no confiamos en ellos, no se puede confiar en nadie, lo primero que habría que hacer es no reelegirlos, ya, a los incumbentes. De hecho, en mi distrito, por ejemplo, lo más clásico, lo permanente, lo que me dicen, pero todas las personas sin ninguna excepción, es que los parlamentarios, todos los parlamentarios electos,
aparecieron durante la época de elección, dijeron que ellos se debían a la gente y no volvieron a aparecer nunca más, pero nunca más, ¿ya? Entonces yo creo que una primera fórmula es esa, Nicolás, es no volver a reelegir a personas que ya probadamente no dan confianza, que probadamente en realidad por lo único que les interesa el distrito es para ir a buscar los votos. Y en ese sentido me parece que la gente de la Florida, de Puente Alto, de Pirque, San José de Maipo, de La Pintana, debería buscar gente nueva para elegir en esta oportunidad. Pamela, y en ese mismo escenario, ¿qué le propones tú a la gente cuáles son tus ejes programáticos para decirles, voten por mí, olvídense de esto, denle las espaldas por esto? Porque todos sabemos un poco cuál es la percepción del ciudadano de la clase política hoy día. ¿Por qué debiesen votar por ti? Bueno, hay dos niveles. Uno, el que tú me preguntas de cuáles son los ejes programáticos, ¿cierto? Pero yo creo que hay otro a esta altura en el nivel en que han llegado las cosas, que tiene que ver con los tipos de personas también, ¿ah? Entonces una primera cosa es que yo justamente quemé mis naves, renuncié a un sueldo comparable con el de un parlamentario, a diferencia de la mayoría de los candidatos al parlamento, de los parlamentarios. Yo no hago un negocio al ir al parlamento, muy por el contrario, yo tenía una figuración pública que es probablemente la misma o superior a la que tiene un parlamentario en términos de influencia, un sueldo espléndido, un trabajo que me gusta. Yo no soy una periodista frustrada, al contrario, a mí me gusta lo que hago. Entonces, en definitiva, yo creo que ahí hay un primer elemento que dice relación con cómo uno entra a la política. Ya yo no entro para hacerme un servicio a mí misma, en ningún caso, porque la verdad es que está mejor, probablemente incluso, en mi trabajo en televisión. Y tengo la sensación de que la enorme mayoría de los parlamentarios están, como te digo, haciendo un negocio personal. Luego, lo que tú me preguntas más concretamente, ¿cuáles son mis ejes programáticos? Bueno, tengo que incluir en mis ejes programáticos que yo no voy a copiar y pegar, ¿ya? Por ejemplo, porque ya estamos a ese nivel. Pero además de eso, yo he propugnado una ley de adopción universal y acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me parece que hay que hacer una modificación inmediata a la ley de adopción actual que permita por lo menos entregar en adopción en un proceso acelerado a todo el universo de niños que son susceptibles de adopción. O sea, los que están hoy en los hogares viviendo las situaciones que todos conocemos. Exacto, los que están en peligro de tortura y muerte en hogares que los llamamos del Sename, pero que en realidad no son del Sename, son hogares privados, donde lo que prima también es el lucro finalmente. Entonces a mí me parece que esos niños hay que salvarlos literalmente a través de una ley que sea acelerada, es decir, que no haya que pasar por la cantidad de requisitos y situaciones que existen hasta ahora, que lo que hace es impedir que los niños sean entregados en adopción durante periodos largos y que luego, cuando finalmente podrían ser entregados en adopción, ya tienen 6, 7, 8 años y por lo tanto son menos la cantidad de matrimonios, de personas, de solteros que quieren llevarlo, ¿ya? Claro. Entonces, y además ya tienen si se los pelearan por llevárselos, como sucede por ejemplo con matrimonio extranjero, son niños que ya tienen una experiencia de institucionalización tremendamente larga, que ya los ha dañado. Entonces a mí me parece que esa es una primera medida en la cual además supongo que no habría ningún tipo de dificultad, porque la verdad es que es inexplicable que el Parlamento, la Cámara Baja no haya actuado hasta ahora en este tema que es transversal. O sea, se supone, todos han llorado, han lloriqueado, han gritado, han dicho no más la situación del Sename, pero en definitiva nadie hace nada. Entonces esa es una primera cosa que yo me propongo hacer ingresando a la Cámara, digamos, que no entiendo por qué se ha demorado. Y hay otros elementos, por supuesto, como son el aumento del sueldo mínimo a 400.000 pesos, que es, según lo que nosotros hemos visto con mi equipo de campaña, que es posible hacer el 2018, ¿ya? Que se constituya ese mismo monto como pensión mínima en Chile, que nadie tenga una pensión inferior a 400.000 pesos. La condonación de las deudas educacionales, yo creo que a partir de los propios estudios que se hicieron durante este gobierno de la nueva mayoría,
resulta perfectamente factible y también es inexplicable que no se asuma, más aún con el alza del precio del cobre, que aparentemente va a durar todavía un buen rato, el condonar la deuda, la injusta deuda educacional que tiene a estas familias chilenas, esta enorme cantidad de familias sumidas en la desesperación. Ese también va a ser un punto de lo que yo voy a intentar hacer como prioridad en el Congreso. Cuando son las 7:47 estamos conversando con Pamela Giles. Comentabas del tema de los Juegos del Hambre. ¿Se ha visto de alguna manera? Yo sabía que te iba a gustar. No. Hace 10 minutos. Es pop, por lo menos me llama la atención esas cosas. Pero hay una fuerte estructura mediática instalándote frente a Camila Vallejo como una contraparte. ¿No te parece que contribuye eso a la clásica? Entendiendo, por supuesto, de que tanto el Frente Amplio como el PC están dentro de un mapa ideológico ubicado a la izquierda. ¿No te parece que está de alguna manera confirmando esa vieja tesis que sostiene que cuando hay 2 personas de izquierda en una sala hay 4 ideas? O sea, que finalmente la división de la división podría terminar tanto perjudicando los 2 proyectos, las 2 visiones, como a la totalidad de esa perspectiva. Mira, yo en mi primera declaración pública, cuando lancé mi candidatura con un montón de prensa, dije, porque tú tienes toda la razón, o sea, esto es un verdadero bocadillo para muchos medios de prensa, ¿cierto?, que han titulado Pamela Giles enfrentará a Camila Vallejo. Yo siento que me enfrento mucho más, por supuesto, a los candidatos de derecha, en primer lugar, y si enfrento a alguien, o sea, si quisiera derrotar a alguien, sería probablemente Andrade, que también está en el Distrito 12 como incumbente, y que es una persona que me parece que ha dado todas las pruebas habidas y por haber de querer servirse a sí mismo y en ningún caso a la ciudadanía. Es más, voy caminando por el distrito escuchando las peores opiniones respecto del señor Andrade, entonces probablemente sería, pero puedo comprender también como periodista que sea más atractivo este otro título. Esta otra instalación. Esta otra instalación. Ahora, yo en esa primera conferencia de prensa dije con mucha honestidad, porque realmente lo creo así, que yo no iba a disputar nada con Camila Vallejo, que a mí no me iban a ver enfrentada con Camila Vallejo, y que para mí Camila Vallejo es una hermana en los términos políticos más profundos. Ahora, lamentablemente, Camila Vallejo me ha dado material que también no me gusta, pero material ineludible. O sea, cuando ella se ve envuelta en esta situación del copia y pega, ¿cierto?, cuando además intenta bajarle el perfil a esta situación, ¿ya? En defensa probablemente de este instituto Alejandro Lipschutz, que es al cual todos los parlamentarios comunistas mantienen prácticamente, porque son una entrada... Ojo, pasa lo mismo con la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Exactamente, ¿cierto? Pero incluso hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si tú ves en detalle, la Asociación Jaime Guzmán tiene como principales accionistas, digamos, al Congreso, ¿ya? Uh-huh. Pero no como único accionista. En este otro caso... claro, está financiado, es una ONG financiada por el lado. O sea, no hay cuentas importantes que tenga el ICAL que no sean estas, las de los parlamentarios comunistas. Entonces, en la práctica, más allá de que eso haya sido la voluntad o no, que es un problema que le corresponderá a la justicia juzgar, han mantenido este instituto a través de esos pagos, ¿ya?, de informes truchos. Entonces, yo no puedo, cuando estoy yendo a la Cámara, no pronunciarme sobre una situación de esta naturaleza, porque también, si lo miro con cuidado, se convierte en un posible fraude al fisco por una parte, pero además de eso, que yo creo que es lo más grave, que es lo que percibe la gente inmediatamente, una forma o una probable forma de financiamiento irregular de la política. Por lo tanto, un asunto tan grave como Soquimich, que además implica unos montos que todavía no están claros, pero que son muy altos también, solo que peor que Soquimich,
en este caso, y eso no se ha hecho suficientemente porque se trata de fondos públicos, ¿ya? Por último, la plata de Soquimich finalmente nos la roban, pero de una manera bien indirecta, ¿ya? En este caso es un, no sé, pues un cogoteo en la plaza pública, ya que nos están haciendo. 7 de la mañana con 52 minutos estamos conversando con Pamela Giles. Para ir cerrando tus actividades las próximas semanas, para estar atentos a lo que suceda, porque va a haber ruido. Bueno, yo voy a estar presente mañana en una conferencia de prensa que creo que va a hacer ruido. ¿Sobre qué? ¿Adelanto? Yo creo que va a haber necesariamente un pronunciamiento sobre la segunda vuelta electoral, que hay que advertir además que ningún dirigente de Frente Amplio, ninguno, está autorizado por las bases a hablar por las bases. O sea, eso en relación a que lo que aparece en la tercera, esto fue el día sábado, no, fue el día sábado. Mira, estoy leyendo los diarios. El día sábado es que el Frente Amplio llamó a no votar por Guillén en segunda vuelta, si llegase a pasar. ¿Tú tienes otra perspectiva? Bueno, la primera perspectiva que tengo es que hubo un encuentro territorial el fin de semana pasado donde las bases del Frente Amplio dejaron clarísimo, para que no haya ninguna duda, que ningún dirigente, ningún miembro de la cúpula puede arrogarse el derecho a entregar una opinión a nombre del Frente Amplio. Bueno, pero eso a ustedes les pasa, pero muy seguido. ¿Te acuerdas de Mayol? Es como parte de ustedes eso, del ADN. Para eso está la abuela. Para recordarle que no es millennial del Frente Amplio que no se tienten con estas ganas de empezar a hablar en nombre del Frente Amplio, eso no es posible. Y yo creo que, para decírtelo en un titular, y porque estamos terminando la entrevista, yo creo que la mayoría de los dirigentes que hasta ahora se pronuncian del Frente Amplio tienen la impresión de que ya le tiraron la cadena a la vea, porque todos están hablando de si votamos o no votamos por Guillén en la segunda vuelta. Claro. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que de verdad existe una posibilidad seria, importante, que no se ha sopesado bien, de que la Beatriz Sánchez sea la candidata que pase a segunda vuelta. Y por lo tanto me parece que hay que aplicar política de emergencia para esa situación. Bueno, son las 7:54. Agradecemos a Pamela Giles esta conversación matinal acá en la 92.9. Candidata por el Distrito 12 al Parlamento. Gracias. Exacto. Chau. Gracias a ustedes, cariño. Vamos a estar atentos a lo que suceda. Son las 7:54. Tenemos top 3 de noticias. Sí, señor. A esta